Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Vázquez. Les agradezco mucho que el día de hoy estén conectados aquí. Vamos a comenzar con este webinar donde vamos a hablar como sobre cómo definir procesos en mi negocio. Ujú. Ok, pues bueno, ¿quiénes somos? Ustedes habrán visto por ahí los anuncios en Facebook. Quienes nos sigan en la página de Facebook, pues ya nos conocen. Somos una consultoría de administración y finanzas enfocado en pequeñas y medianas empresas. Mi nombre es Jorge Vázquez, soy el fundador de esta consultoría y pues bueno, solamente para contarles brevemente, pues nacimos en 2017 con con el fin pues de apoyar a pequeñas y medianas empresas, ya que nos dimos cuenta que a lo largo pues de los años, pues la gran mayoría de las consultoras se enfocan pues en empresas grandes, ¿no? Muchos, hay muchos apoyos pues digamos gubernamentales en cuestiones de crédito, pero no tanto en asesoramiento. Entonces, pues queremos contribuir un poco para que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen mejor, sean más productivas y pues ayudemos a la economía del país. Eh, pues bueno, aquí les dejo algunos de los datos. Tenemos la página web donde pueden encontrar las repeticiones. Ahorita les voy a decir dónde exactamente. El correo electrónico, nuestra página de Facebook para que nos puedan seguir y puedan estar al pendiente de las demás webinars de lo que estamos haciendo, y también les dejo el número de telefónico donde podemos estar en contacto. Ok, bueno, perdón. Estas son los webinars que hemos dado. Esta es la página web, ahí pueden registrarse, pueden entrar y pueden descargar material que ya tenemos de los webinars pasados. La verdad es que tuvimos algunos problemas técnicos con algunas grabaciones, sin embargo, pues los vamos a repetir para que estén disponibles para todos, ¿no? Si alguno de ustedes quiere tomar o escuchar algunos de los otros temas que hemos dado. Bueno, estamos tratando de tener un webinar cada fin de semana y pues bueno, esperemos que sea muy útil para todos ustedes. Ok, el día de hoy pues vamos a hablar sobre los pasos para poder estructurar procesos y para poder definir los procesos dentro de nuestro negocio. Vamos a hablar primero sobre cómo funcionan los procesos, qué es lo que debe de incluir, cuál es la ventaja, ¿no?, de tener una empresa pues orientada o con una gestión enfocada en procesos, porque pues es distinto a una empresa que no se administra por procesos. Vamos a hablar también sobre algunas estrategias, ¿no?, cómo las podemos implementar, algunos consejos que aplican para cualquier tipo de empresa, y posteriormente, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto pues vamos a poder resolver, ¿no? De igual manera, si quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat para que al final pues podamos enfocarnos de manera más rápida la sesión de preguntas. Ujú. Ok, antes de empezar, quisiera hacer un pequeño sondeo. Les debería de aparecer ahí en su pantalla en unos segundos. Ok, eh, les debería aparecer ahí en su pantalla un pequeño sondeo con un par de preguntas que me gustaría que las pudieran responder para más o menos darnos una idea de cómo estamos hoy en día en la parte de procesos en nuestros negocios. Ujú. En lo que la contestan, eh, pues bueno, darles a conocer que también tenemos dentro de la consultoría pues el servicio, ¿no?, y el asesoramiento para la parte de estos procesos, ¿no?, en el negocio, y pues esperemos que podamos estar a sus órdenes si alguno de ustedes lo necesita. Ok, espero que que la mayoría pueda estar viendo la encuesta. Bueno, ir contestando. Ya nos faltan poquitos para terminar. Ok, ahí faltan un par de personas. No sé si tengan algún problema, pero pues vamos a cerrar la encuesta en un par de segundos. Entonces, si no tienen
Si no pueden verlo, pues vamos a cerrarla para poder continuar con el tema. Ok, pues vamos a cerrarla ahora. Y pues vamos a un segundito nada más en lo que se registran todas las respuestas. Ok, entonces les voy a compartir por ahí el resultado de las encuestas. Eh, pues bueno, la gran mayoría contestó que no tiene un proceso establecido. Eh, pues los que tienen, si los quieren tener estas mejoras en los procesos. Y pues estamos buscando cómo poderlos definir, ¿no? Entonces, creo que vamos a poder lograr el objetivo de este webinar con el tema que vamos a revisar. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con el tema. Primero vamos a hablar un poco sobre la gestión orientada a procesos, ¿no? Como les comentaba al inicio, pues hay empresas que no funcionan con procesos y que, digamos, de cierta manera, pues tienen la estructura como de un silo, ¿no? Donde toda la estructura es completamente vertical y las actividades pues no están como relacionadas unas con otras, ni siquiera tampoco existe una metodología de cómo realizar estas actividades, ¿no? Entonces, la gestión orientada a procesos, pues como contrario a esta estructura en silos, lo que nos permite es tener una metodología que nos permita entender de manera integral pues las actividades de todo el negocio, ¿no? No solamente enfocarnos en operar, sino en entender cómo se conjugan todas las diferentes actividades que integran el negocio. Del mismo modo, pues nos permiten tener un ahorro en costos. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en qué parte nos ayudan a ahorrar costos. Pues, hablamos sobre la gestión orientada a procesos nos permite tener mayor productividad porque sobre todo eficientamos los tiempos, nos da la posibilidad de, de enfocarnos en resultados y también permite identificar pues, los problemas y poder crear soluciones, ¿no? Cuando tenemos un problema en una empresa que no está orientada a procesos, pues normalmente vamos a tener que buscar cuál es el origen del problema, ¿no? Y podemos perder mucho tiempo, inclusive podemos creer que tenemos identificado el problema cuando no es cierto, pero cuando tenemos orientado a procesos es muchísimo más fácil identificar de dónde viene el problema, porque sabemos específicamente en qué proceso, en qué actividad, en qué paso es donde se crea el problema y derivado de eso podemos identificar la manera de crear una solución eficiente para el mismo. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de utilizar una gestión orientada a procesos? La primera es la reducción de desperdicios, ¿no? Todos los negocios tienen diferentes tipos de recursos. Tenemos recursos materiales, tenemos recursos humanos, tenemos tiempo, ¿no? Recursos monetarios. Y muchas veces el no tener una empresa orientada a procesos, pues hace que los recursos se administren de una manera, pues, como a cada uno le dé a entender, ¿no? No hay una estructura de cómo se deben administrar estos procesos. Entonces, por lo mismo, se puede suscitar que al tener una orientación a procesos, pues sepas administrar tus recursos, tanto, por ejemplo, en tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor si tú tenías una empresa, un negocio, ¿no? Donde, no sé, es una imprenta. Entonces, en el tiempo o sea, si tú no tienes tu empresa orientada a procesos, pues a lo mejor la misma persona está atendiendo, pero después de atender va y compra el material, pero después de comprar el material va y se lo entrega a la gente del taller. La gente del taller, antes de empezar a hacer la operación, vuelve a revisar qué es lo que necesitaban hacer. Luego se regresan al taller, empiezan a hacer la operación y después para poderle entregar al cliente, le llaman al cliente para saber si su pedido está correcto
y después van a entregarle al cliente, ¿no? Entonces como que hay un poco de descontrol, hay un poco de desorden y esto puede generar naturalmente pues una pérdida de tiempo, ¿no? Puede ser que se pierda dinero, ¿no? Porque a lo mejor no hay un proceso claro de cómo hacer las compras en el negocio y podemos estar comprando de más, ¿no? Materia prima de más, porque no tenemos un proceso claro, ¿no? O podemos inclusive tener, trabajando en una empresa donde tenían un problema muy grande en el proceso de cobranza, ¿no? Y en esta empresa, pues a pesar de que era una empresa familiar, que ya tenía como 40 años en el mercado, pues se estaba un poco negada, ¿no? A la parte de establecer los procesos y pues su proceso de cobranza pues era muy malo, ¿no? E iniciaba desde el punto del proceso de la venta, porque pues los vendedores no se encargaban de hacer bien las facturas, entonces al no hacer bien las facturas, pues muchos clientes decían, oye, pues yo no te voy a pagar porque yo no tengo ninguna factura. O esta factura, pues no, esta factura yo no la reconozco y no había manera ni siquiera legal de poder exigir el pago, ¿no? Entonces, pues esta empresa empezó a tener muchos problemas de flujo de efectivo porque no tenía manera de recuperar todo el dinero que tenía en cobranza y al final del día pues entró en una situación pues prácticamente bancarrota por un proceso que no supo pues desarrollar y no supo aplicar y mejorar en su momento, ¿no? También los procesos ayudan a mejorar la visibilidad y el control, dado que pues estos procesos pues están al alcance de todos, ¿no? Algo importante de los procesos es que cualquier persona dentro de la organización tenga acceso. Al poder tener acceso a esta información, podemos tener una mejor visibilidad del negocio, podemos entender cómo funciona el negocio, no es lo mismo a lo mejor que un vendedor pues solamente vaya y trate de vender los productos, a que el vendedor también conozca cuál es el proceso, ¿no? De producción de cada uno de los productos que él mismo vende, ¿no? Que sepa que hay todo un proceso para poder abastecer la materia prima, que sepa que hay un proceso para la producción de o sea, la manufactura del proceso, digo, de los productos, que sepa que hay un proceso para poder entregar los productos al cliente, ¿no? Y también pueda ayudar al cliente a sensibilizarse o a tener mejores herramientas para poderle vender, ¿no? Y por supuesto, pues la parte del control donde tú tienes un proceso que te va a permitir, al tener la visibilidad completa de tu negocio, saber exactamente en dónde tienes que poner puntos de control para evitar que estos procesos pues se puedan romper y de cierta manera pues hacer como auditorías a estos procesos y asegurarte de que los negocios funcionen, ¿no? Creo que una parte importante de los negocios, y espero que no me dejen mentir, es que pues todos los emprendedores, cuando pones un negocio, pues lo pones para que sea tu patrimonio, ¿no? Para que en algún momento dado, si tú trabajas y es tu negocio como eh, de medio tiempo o tu segundo trabajo, tu proyecto de vida, pues en algún momento tú no tengas que estar al 100% metido en el negocio, ¿no? Y yo es algo que siempre le he recomendado a los emprendedores. ¿Tú quieres estar en tu negocio metido al 100% o quieres estar en tu negocio metido, no sé, a lo mejor un 10%, pero teniendo el control? Hace poquito tenía el caso también de un cliente, ¿no? Que tiene un negocio que lleva, creo que como 25 años su negocio, ¿no? Un poquito más. Y esta persona, pues ya es una persona grande y me decía, oye, ¿sabes qué? Es que quiero hacer un plan de retiro a 20 años. Y yo le dije, oye, pero pues a 20 años vas a tener casi 70, ¿no? O sea, ¿a poco quieres seguir a los 70 años trabajando en tu negocio? Pues es que es complicado porque pues es que pues no puedo soltarlo así tan rápido, ¿no? Yo tengo que vender, yo tengo que administrar los inventarios, yo tengo que atender a los clientes, yo tengo que ver a los proveedores. ¿Y cuánta gente tienes en tu negocio? No, pues tengo 8 personas. ¿Y qué hacen? Pues más o menos lo que les voy diciendo, pero al final ya trato de hacer todo, ¿no? Entonces tiene lo que se llama micromanagement, donde esta persona quiere tener el control absoluto del negocio, quiere tomar todas las decisiones, pero por lo mismo, esta persona no tiene la libertad, ¿no? De poder vivir. O sea, dice, yo no he tenido vacaciones en 10 años. Wow, ¿no? Entonces, el sentido de tener un negocio, creo yo, es poder tener libertad, ¿no? Que en algún momento dado podamos lanzarnos y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones
cierta cantidad de tiempo porque pues mi negocio me está dejando suficiente dinero, por supuesto, pero también tengo la seguridad y la confianza de que mi negocio va a funcionar sin que yo esté pegado ahí, ¿no? Y creo que esto es algo que da mucho miedo a veces a los emprendedores y tenemos que poder lograrlo, ¿no? Entonces, los procesos nos ayudan a que el negocio funcione, que la gente se sensibilice, que la gente esté enterada de cómo debe funcionar, de cómo debe operar y que tengamos el control desde donde estemos para asegurarnos que el negocio está funcionando, ¿no? Reduce los costos y mejora la productividad. Aquí hablábamos hace ratito, ¿no? De al reducir los desperdicios, pues reduces también costos, ¿no? Eficientas el tiempo, a lo mejor reduces tiempos extras que a lo mejor que te pueden costar dinero. Evitas a lo mejor hacer pasos innecesarios, ¿no? En el proceso, evitas duplicar actividades, que es algo muy importante. A veces en los negocios o en las empresas pues se hacen actividades por la parte comercial, se hacen actividades por la parte administrativa y al final del día se podrían conjuntar en una sola persona, ¿no? O en una sola área. Entonces al evitar que se dupliquen actividades, pues liberas capacidad para que la gente pues pueda ser más productiva, se pueda enfocar en nuevos procesos, en nuevas actividades, en mejorar su trabajo, ¿no? También pues la parte de cumplimiento y seguridad, porque va un poquito de la mano con el control. Al final del día lo que buscamos con los procesos es pues asegurarnos que todo funcione, ¿no? Que las actividades se ejecuten como nosotros estamos esperando y que tengas la seguridad como empresario, como dueño, de que tu negocio está funcionando bien, de que tienes puntos de control suficientes, de que puedes auditar los procesos en cualquier momento y que sabes que tu negocio pues va a seguir operando eficientemente. Ujú. Y pues mejora la comunicación, esto es algo importante, ¿no? Eh, en los negocios, pues muchos de los problemas que existen es porque no existe una manera clara de hacer las cosas, ¿no? Porque no hay una metodología y el tener un proceso, pues define la metodología, define el camino que se debe seguir para ejecutar cada una de las actividades. Entonces, pues poder comunicar esta información ayuda a que los empleados, a que los trabajadores se sientan más cómodos porque saben cuál es la manera de que se debe realizar, ¿no? Desde el punto de vista del líder del negocio, del emprendedor, pues le da, comunica desde arriba hacia abajo a toda su gente cómo es que quiere que se realicen las actividades, ¿no? O cuál es el deber ser de la ejecución de las actividades. Y esto ayuda a que pues no tengas un problema en que después alguien diga, oye, es que yo no sabía que tenía que hacer una actividad de esta manera, ¿no? Eh, igual, pongo muchos ejemplos, ¿no? Trabajaba también en una empresa de construcción y los operadores de los camiones, ¿no? Que manejaban las ollas revolvedoras, ¿no? De concreto, se quejaban, o sea, teníamos muchas quejas de los clientes. Decían, no, es que esta persona llegó y no hizo esta actividad, esta persona llegó y no hizo esta actividad, ¿no? Entonces, la manera en que dijimos, vamos a hacer un manual con base en el proceso para que los operadores sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para poner a atender al cliente, ¿no? Cuando llegan, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saludar, tienen que entregar una hoja, tienen que firmarles, tienen que acomodarse de esta manera, tienen que tener el equipo de protección, lo tienen que colocar así, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer esto tuvimos que tener un proceso, ¿no? Y tuvimos que definir este proceso y tenerlo muy, muy detallado para que los operadores también conocieran cuál era el proceso, ¿no? Que tenían que seguir y de esta manera, pues no tuviéramos después problemas de, ay, no, pues es que nadie me dijo que yo tenía que hacer esto de esta manera, ¿no? Esto nos ayuda y aplica para cualquier tipo de negocio, ¿no? Y algo importante que tenemos que estar conscientes es que los beneficios, ¿no? De la gestión o sea, por procesos, pues no son inmediatos, ¿no? Hay personas que dicen, oye, bueno, pues yo quiero poner esto, quiero tener mis procesos y pues ya, o sea, en 6 meses quiero que den resultados. No lo sé. No creo que sea en un tiempo tan corto. Sin embargo, con el tiempo que tú le vayas invirtiendo, el nivel de madurez que le quieras meter a la parte de los procesos, de puntos de control, de auditorías, pues te va a ayudar a que sea mucho más rápido, ¿no? Y algo muy importante es que son duraderos y son fiables. O sea, una vez que tú tengas tus procesos establecidos, no te tienes que preocupar más que para hacer mejoras, ¿no? Que ya es distinto a que los tengas que volver a hacer. O que tengas problemas, ¿no? Para poder realizar tus actividades de una manera eficiente. Ok.
Bueno, ¿cómo funciona? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, si quieren irlas anotando. ¿Cómo funciona un proceso? Pues bueno, un proceso son el conjunto de actividades que se van ejecutando en una cierta secuencia para poder obtener un bien o un servicio, ¿no? Para nuestros clientes. Ahora, hay que tener en cuenta que el bien o el servicio no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿no? Algo material. Estos procesos también se pueden aplicar para empresas o para procesos que son administrativos, ¿no? Para procesos que son, que dependen, que son o que alimentan otros procesos. Uh-huh. Y los clientes, pues no necesariamente son nuestros clientes finales, no la gente que le vendemos, sino nuestros clientes pueden ser también dentro de la misma organización las personas a las cuales pues les damos un servicio, ¿no? Les damos parte de nuestro trabajo, ¿no? Un resultado de nuestra actividad. Lo que estamos buscando con los procesos, pues es normalizarlos, digamos, de tener una manera de trabajo estándar que se pueda repetir posteriormente con otras personas, ¿no? Es decir, yo hoy voy a definir un proceso de venta, ¿no? Para que, no sé, a lo mejor yo me dedico a vender, no sé, carros, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi proceso para vender carros? Que tengo que hacer prospección, tengo que hacer ciertas llamadas, tengo que registrar, no sé, a los prospectos, a las personas que me van contestando, hacer cotizaciones, hacer ya la solicitud pues, de crédito, etcétera, ¿no? Todos esos procesos, de manera que una vez que yo ya lo tengo normalizado o estandarizado, cualquier persona que llegue a la empresa o el negocio pueda repetir las mismas actividades o los mismos pasos y pueda obtener el mismo resultado. Eso es lo más importante. Y algo también muy importante es que los procesos, pues, no nada más es pues definirlos, ¿no? O sea, no es nada más definir pues los pasos, ¿no? Que se deben de seguir, sino definir los pasos, y eso es algo como que vamos a ver un poquito más adelante, pero identificar dentro de estos pasos dónde hay puntos donde, que yo les llamo puntos de quiebre, donde el proceso pues se puede romper. Uh-huh. Y estos puntos de quiebre necesitamos analizarlos y necesitamos también identificar cuáles son los puntos que podemos poner nosotros de control como contramedidas para poder evitar que nuestro proceso se pueda romper. ¿No? No hay un proceso que sea perfecto, no hay un proceso que no tenga puntos de quiebre, ¿no? Con el simple hecho de entender que los procesos pues son definidos, ¿no? Por personas, pues de entrada, pues ya sabes que pueden tener un cierto margen de error, ¿no? Independientemente si es un proceso industrial, inclusive en los procesos industriales, pues hay ciertos márgenes, ¿no? De error o de falla que puede tener un proceso de manufactura. Y pues al final del día tienes que considerar qué puedes hacer para evitar que esos puntos pues se ejecuten, ¿no? O sea, poner auditorías, poner calidad, ¿no? Por ejemplo, la parte industrial. Ujú. Ok, eh, bueno, pues una pregunta, pero creo que la vamos a definir, la vamos a resolver un poquito más adelante con el contenido. Ok, bueno, para poder empezar con la parte de los procesos o de inicio, ¿no? De procesos, lo primero que tenemos que poder hacer es recopilar datos. Ujú. Es decir, yo tengo un negocio, puede ser, no sé, muy grande, de, no sé, 50 personas, puede ser un negocio chico, no sé, a lo mejor de 3 personas. Independientemente del tamaño, lo primero que yo tengo que hacer es recopilar los datos, ¿no? Y estos datos se refieren a toda la información de cómo hoy en día se ejecutan las actividades. Naturalmente, si somos nosotros ya al ser nosotros los dueños del negocio o los emprendedores, tenemos ya una visión de cómo se hace, ¿no? Cómo se ejecuta o cómo se debería ejecutar. Pero en el día a día, cuando tenemos un negocio que no que no están definidos los procesos, eh, tenemos personas que los ejecutan de cierta manera. Entonces es importante, pues, recopilar la información de cómo se ejecuta cada una de las actividades para poder empezar a hacer el mapeo, ¿no? de cada uno de nuestros procesos. Entonces, lo primero es recopilar datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, pues reuniones con los implicados en el proceso, ¿no? Supongamos que quiero hacer
el proceso de venta, ¿no? De un, no sé, vuelvo con el ejemplo de la imprenta, ¿no? Quiero hacer soy una imprenta y quiero hacer mi proceso primero de venta. Entonces, pues, ¿con quién tengo que reunirme? Pues la persona que hace la venta, no sé, a lo mejor si tengo una persona en el mostrador y no sé si alguien, ¿quién más podría estar involucrado? Pues a lo mejor la persona de diseño gráfico, ¿no? Podrán estar involucrados. Entonces, me voy a reunir con ellos y voy a empezar a recopilar datos. Estos datos que necesitan, yo quiero ver cómo ejecutas tu actividad, cuáles son los pasos que haces, cómo atiendes al cliente, ¿no? Eh, ¿A quién le das tú la información? A ver, como hoy en día, cómo le entregas al taller la orden que te pidió el cliente? Si tú estás vendiendo, ¿cómo cobras? ¿No? O sea, si tú cobras con la tarjeta, ¿qué haces? ¿Qué pasos sigues? Etcétera. Tiene que ser un trabajo muy detallado de todas las actividades que hacemos, ¿no? Otra manera de recopilar datos es con la observación directa. Esto se aplica sobre todo en la parte como un poquito más industrial, sobre todo porque se miden tiempos, ¿no? Y se miden tiempos para ejecutar una actividad, los pasos que se dan, etcétera, ¿no? Pero también se puede hacer desde un punto de vista para otro tipo de negocios, ¿no? A lo mejor un restaurante, eh, una pequeña, no sé, una pastelería, ¿no? Hay veces que les da risa que hable de pastelerías porque empiezan que tengo hambre. Pero bueno, la idea aquí es ver qué es lo que está ejecutando la gente que trabaja en el negocio y tomar las notas, ¿no? Es decir, a ver, esta persona para poder, no sé, una peluquería, para poder atender al cliente, pues lo sienta, le pasa a lavar el cabello, después le pone una bata, después le pregunta cuál va a ser el corte, después le aplica algún producto en el cabello, después empieza a cortarle, después le vuelve a lavar, etcétera, ¿no? Pero también qué pasa después, ¿no? ¿Cuál es la interacción con el cliente? Ok, le ofrece algo de tomar, no le ofrece algo de tomar, no sé, de todas las actividades que puedan tener, ¿no? Entrevistas personales. Aquí yo voy aplica un poquito más como ya para empresas con un poco más de gente, ¿no? Aquí yo voy con las personas que están dentro del proceso y las personas que reciben la información del proceso, ¿no? O las personas que pueden verse afectadas por el proceso. Y las entrevisto, les pregunto, a ver, ¿tú cómo crees que debe funcionar? ¿No? ¿Cuál crees que es el deber ser de esta actividad? Ok, dime tus pasos. Ok, ¿cuáles son los pasos que tú sí haces? ¿Cuáles son los pasos que no haces? ¿Cuáles son los pasos que crees que tienen un problema o que pueden generar un problema? ¿No? Y cuestionarios. Puedes desarrollar cuestionarios, hay muchas metodologías. En esta empresa que yo trabajaba, hicimos lo mismo, ¿no? Hicimos una recopilación de datos a través de un cuestionario y fue muy interesante porque a pesar de que la empresa, pues en teoría ya tenía como procesos, era una empresa que tenía pues ubicaciones en casi todo el país, plantas en casi todo el país. Cuando recibimos la información, pues nos dimos cuenta de que en el sur hacían ciertas actividades de una manera, en el norte hacían actividades de otras maneras, en el centro hacían la misma actividad, pero de otro tipo con otros pasos, ¿no? O con otra secuencia. Y fue cuando nos dimos cuenta de que pues, el proceso realmente no era tan robusto, no era tan eficiente, ¿no? Y mucho también dependía de la comunicación. Pero bueno, estos cuestionarios te pueden permitir darte cuenta de cómo se ejecutan las actividades de cierta manera, ¿no? En alguna sucursal o en otra zona. Ujú. Entonces, bueno, esto es muy importante poder hacer la recopilación de datos. ¿De acuerdo? Ok. Ok, pues bueno, pues el siguiente tema que vamos a ver, creo que aquí ya entramos un poquito más en materia, es la parte del mapeo de proceso. Ujú. Y aquí estos pasos sí son muy importantes, entrar y trabajar y arrastrar el lápiz, ¿no? Primero que nada necesitamos determinar cuál es el objetivo del proceso. Cada proceso tiene pues un fin de la ejecución del mismo, ¿no? El proceso de ventas pues naturalmente es poder ofrecer nuestros productos a un cliente y que este cliente lo compre y que el cliente lo pague, ¿no? No sé, a lo mejor el proceso de fabricación o eh, de hacer, no sé, ropa, ¿no? O sea, se me fue la palabra.
de, de costura, ¿no? De hacer, no sé, uniformes, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues satisfacer al cliente que nos está pidiendo, no sé, los uniformes o playeras o bordados o lo que sea, ¿no? O, bueno, tengo un proceso para cobrar. Cuál es el objetivo? Bueno, pues analizar cuál es la cuenta, la cartera de clientes que tenemos a crédito, poder saber cuántos días tienen los clientes, si ya se pasaron, si no se han pasado, y cuál es la estrategia que vamos a seguir para poder cobrar, ¿no? Y tener el ingreso en la empresa. Entonces, cada una de las actividades que tenemos en nuestro negocio tiene un objetivo. Ese objetivo es el que tenemos que tener muy claro y muy definido dentro de la cadena de valor del negocio, ¿no? Aquí pues sí les recomiendo que si vamos a hacer un mapeo de proceso, que partamos desde el punto de vista macro, ¿no? O sea, que veamos el proceso o que veamos hagamos el mapeo completo, general del negocio y vayamos bajándolo de manera individual a cada uno de los subprocesos que pueden existir, ¿no? O sea, es decir, la parte comercial, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con ventas, todo lo que tenga que ver con prospección, lo que tenga que ver con cobranza, la parte administrativa, ¿no? Lo que tenga que ver con pues, tener los sistemas funcionando, con tener a los recursos humanos, con las partes de las compras, etcétera, ¿no? Y la parte operativa, ¿no? La producción o la fabricación de ciertos productos o el ofrecer nuestro servicio, ¿no? Cómo lo ejecutamos, cómo damos el servicio, también esa es parte operativa. Uh-huh. Bueno, después de eso tenemos que identificar cuáles son las salidas del proceso, es decir, qué es el resultado que vamos a obtener de cada uno de nuestros procesos, ¿no? Y como les mencionaba, no necesariamente tiene que ser una salida, algo físico o algo tangible. Uh-huh. A veces estos procesos pueden generar información, pueden generar inclusive satisfacción, ¿no? En el cliente. No necesariamente va a ser algo que puedas medir físicamente, ¿no? Entonces es importante porque para poder saber el proceso, o sea, para poder ir haciendo el mapeo de procesos, necesitamos ver cuál es, cuál es el resultado que vamos a ir obteniendo de cada uno de estos procesos, ¿no? Si es uno, si son dos resultados o tres resultados, depende de cada uno, ¿no? De los procesos, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos la parte de ventas. Mi proceso es vender, ¿no? El objetivo es vender. ¿Cuáles son las salidas del proceso? ¿Qué es lo que voy a obtener, ¿no? O cuál es el resultado final, ¿no? Del proceso, pues va a ser un ingreso a la compañía. El dinero que va a entrar al negocio, ¿no? O sea, esa puede ser una salida del proceso. Otra salida no sé, el proceso de operación, ¿no? Hablábamos de maquila de uniformes. ¿Cuál va a ser el proceso la salida? Pues va a ser un uniforme, va a ser unos pants, van a ser playeras, ¿no? O de un servicio, ¿no? Si tengo una estética, pues la salida del proceso, pues va a ser que el cliente se vaya, si estamos en la parte operativa, que el cliente se vaya satisfecho con su corte, ¿no? O mismo, ¿no? O sea, si tengo una estética, pues la salida del proceso va a ser para el proceso de compras de materia prima, la salida va a ser tener los materiales necesarios para poder pintar el cabello, para poder cortar, no sé, para poder rasurar, lo que sea necesario, ¿no? Entonces esas son las salidas y es importante. Ok, identificación de los clientes del proceso. Cada uno de los procesos, como les mencionaba, tiene clientes. Estos clientes son los que a los que se les da el beneficio normalmente de este proceso, ¿no? Los que son los que reciben la salida del proceso. Y como les mencionaba, no necesariamente son los clientes finales que tenemos, ¿no? No es necesariamente la gente que nos compra, ¿no? Estos clientes pueden ser mismos compañeros de trabajo, ¿no? Los mismos empleados. Es decir, el proceso de ventas, dentro del proceso de ventas, tú generas una orden, ¿no? De producción para la imprenta. Entonces, esta persona de la tienda o del mostrador genera una orden. El proceso, parte de los clientes del proceso de ventas van a ser la parte operativa, ¿no? La gente que maquila como tal las lonas, por ejemplo. Entonces, tú vas a generar un documento como salida del proceso que le va a dar la señal de lo que el operador
tiene que realizar. Entonces, el operador se convierte en el cliente del proceso de ventas. En alguna parte, no digo que sea el cliente final. El cliente final, pues en la parte, como mencionábamos, para la parte de la cobranza, pues sería la misma empresa, ¿no? El departamento a lo mejor de tesorería, que ya consolida la parte del ingreso, ¿no? Entonces es importante tener quiénes son los clientes, porque para poder entender completo necesitamos entender qué es lo que el cliente está esperando de nosotros, qué hace el cliente con esa información. Si nosotros generamos, eh, si nosotros generamos, no sé, una orden de producción, ¿qué va a ser la parte operativa con esa orden de producción? Ujú. La, la va a tomar y esta persona pues la va a meter en su computadora y sabe que la computadora pues va a ajustar, no sé, la impresora a cierto tamaño porque va a ser una lona de 60 por 90, ¿no? Y si no, entonces esta persona tiene que tener muy claro las medidas. Entonces, para el proceso de ventas, tú tienes que tener muy claro que si tú no anotas las medidas correctas, pues vas a crear un problema porque la persona que lo va a ejecutar no va a saber el tamaño exacto que tiene que cortar la lona, por ejemplo, ¿no? Entonces, identificar los clientes nos va a permitir saber qué es lo que el cliente está esperando para que la salida vaya adecuada a lo que en el siguiente paso de nuestro proceso o del siguiente proceso se va a requerir. Uh-huh. Ok, identificación de los proveedores del proceso. Ok, bueno, ya identificamos quién es el cliente, quién va a recibir la salida. Ahora necesitamos quién nos va a generar información para nuestro proceso, ¿no? Por ejemplo, para el proceso de producción, ¿no? ¿Quién es nuestro proveedor de proceso? Pues podemos tener a la gente de ventas, ¿no? Porque nos va a dar la indicación de qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a tener como proveedor precisamente a los proveedores de materia prima, ¿no? A lo mejor a la gente del almacén. El agente del almacén nos va a poder dar el material que necesitamos. Y a lo mejor para ese proceso solamente son dos, ¿no? Para el proceso de ventas, ¿quiénes son los proveedores? Bueno, podemos tener como proveedores a las personas, a los clientes como tales. Ellos pueden ser los proveedores de la solicitud o del requerimiento que ellos están esperando, pero también podemos tener proveedores internos, ¿no? Que pueden ser los analistas de precios, ¿no? O sea, la gente que te dice cuánto cuesta el producto. Porque tú como vendedor, a lo mejor, pues solamente te vas a enfocar en vender, pero tú no determinas el precio de lo que estás vendiendo. Entonces hay una persona detrás que te provee de información para saber el precio al que tú debes de vender, ¿no? Entonces tienes que saber también quiénes son los que te van a poder dar la información o quiénes son los que entregan información para el proceso para poderlos tener identificados, ¿no? Entonces tenemos identificados a las personas que tienes, que son tus salidas, ¿no? O que reciben la salida y tienes también identificados a las personas que te van a dar entradas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del proceso? Pues todos los recursos, ¿no? Todo lo que se va a necesitar para poder ejecutar el proceso, ¿no? Desde materiales, ¿no? Pueden ser materias primas, pueden ser eh, equipos de cómputo, equipo de oficina, puede ser software, puede ser información en documentos, ¿no? Que se generen, por ejemplo, en un restaurante, pues para poder tomar la orden, ¿no? Que es un ejemplo que les voy a poner más adelante. Para poder tomar la orden, para poder los procesos o los componentes, pues necesitamos una carta, necesitamos naturalmente a un mesero, ¿no? No hay que obviar nada, necesitamos a una persona, necesitamos a un garrotero para limpiar la mesa, ¿no? Necesitamos una comanda o qué material o cuál va a ser la manera, no sé, un teléfono o un aparato especial para poder tomar la comanda, un iPad, no sé. Cuáles son los procesos, ¿no? Digo, los componentes que ocupamos para poder ejecutar el proceso. La siguiente es cuáles son las entradas del proceso. Entonces ya sabemos, en los componentes tenemos que identificar todo, ¿no? Tanto lo que va a poder y lo que va a ir avanzando, ¿no? Lo que se va a ir ejecutando o desarrollando conforme va avanzando el proceso, conforme van avanzando las actividades, todos los componentes que se ocupen en cada una. Uh-huh. Y las entradas, pues son todo lo que tú vas a necesitar previamente a iniciar el proceso, ¿de acuerdo? Estas entradas son las que los proveedores te van a poder entregar a ti. Es decir, vamos a cambiar un poquito el ejemplo, vamos a irnos a una estética, ¿no? Vuelvo con la estética.
Entonces, ¿cuál es el proveedor de proceso, ¿no? De la estética? Pues a lo mejor el cliente que me dice qué es lo que quiero. Qué es lo que quiere, ¿no? Quiere un corte, o quiere un alaciado, o quiere, no sé, cualquier, no sé, tipo de corte, del trabajo que quiera que le hagan. Ok. ¿Cuáles son los componentes que vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar, no sé, tijeras, vamos a ocupar una máquina, vamos a ocupar tintes, vamos a ocupar una bata, vamos a ocupar una, no sé cómo se llame, ¿no? Bueno, como el lavabo para el cabello, eh, luz, necesitamos, o sea, todo lo que se ocupa para poder ejecutar no, el servicio, ¿no? Vamos a necesitar al peluquero o al estilista, etcétera. Ok, ¿cuáles son las entradas? Ah, la entrada es que la gente o que el cliente me diga el corte que quiere. A lo mejor trae una foto, a lo mejor del catálogo que tengo me señala cuál es el corte que quiere, ¿no? El color que quiere, etcétera. Entonces, esas son las entradas que vamos a tener. Después tenemos que identificar los procesos, digo, los límites del proceso. Es decir, cuál es el inicio y cuál es el fin del proceso. Y va a depender un poquito con las entradas y con las salidas, ¿no? Del proceso. Es decir, podemos tener un proceso, y hablábamos hace rato de los macroprocesos a nivel empresa, ¿no? Un macroproceso, como les mencionaba, es, tengo el negocio completo y lo parto no sé, 3 o 4 divisiones, ¿no? En la parte comercial, en la parte administrativa, en la parte operativa y a lo mejor en la parte de servicio al cliente, ¿no? O, no sé, alguna otro división que podamos meter. Bueno, ¿cuál es el límite de cada uno de esos? De dónde la parte comercial, la parte de ventas, entra, en dónde empieza y dónde termina toda esa zona, esa área, ¿no? Y dónde termina es porque en esa parte pues, probablemente va a entrar ya la parte administrativa. Y bueno, y la parte operativa dónde entra, ¿no? O sea, empieza cuando recibe una orden de producción y termina cuando libera un producto ya o un servicio ya con calidad, ya listo para poder ser entregado, ¿no? Y la parte logística, ¿dónde entra? ¿No? Pues desde que yo tengo ya el producto listo para poder entregar hasta que se lo entrego al cliente o hasta que se lo entrego al cliente, pero tengo una parte de logística orientada a servicios, donde me aseguro que el cliente haya recibido el producto con satisfacción, con calidad, que no haya tenido problemas en la entrega, etcétera, ¿no? O sea, delimitar qué tanto alcance tiene cada uno de los procesos. Y vamos partiendo de lo general a lo particular, nos vamos bajando cada uno de los procesos, ¿no? Y vamos ahorita a ir viendo cómo cada proceso se puede ir delimitando para hacerlo más enfocado a funciones. Y finalmente, pues lo más importante, pues es documentar este proceso, ¿no? Si hacemos un mapeo de un proceso y lo tenemos a lo mejor, no sé, juntamos información por aquí, tenemos una reunión, tenemos las encuestas, ya sabemos quién nos tiene que entregar la información, ya sabemos a quién se la tenemos que entregar, ya sabemos cuál es el final, etcétera. Pero no lo documentamos, entonces pues nuestro proceso es como si no existiera. Ujú. Porque la importancia de la documentación del proceso es que lo puedas comunicar, que todo el mundo tenga acceso y que lo pueda revisar en cualquier momento de sus actividades, puedan revisar cuál es el lineamiento que se debe seguir. Ok, bueno, aquí hay algunas preguntas. Creo que las vamos a contestar un poquito más adelante, ¿vale? Pero está bien, si tienen más preguntas, síganlas poniendo y ahorita las resolvemos. Ok, bueno, para continuar con la parte de los procesos y del mapeo, pues vamos a hablar un poco sobre los diagramas de flujo. Porque pues el diagrama de flujo nos va a permitir pues tener la vista completa del proceso, ¿no? Es una representación gráfica y pues generalmente es lo que más se utiliza para poder representar un proceso. Hay varios tipos de diagramas que se utilizan. La verdad es que ahorita solamente quisiera enfocarme en dos, que es el vertical y el horizontal. Hay diagramas como industriales que son como más especializados, ¿no? Donde pues, son muy particulares, ¿no? Se definen pues cada una de las estaciones de trabajo, etcétera. Pero el que nos vamos a orientar ahorita pues es más enfocado a funciones que a un proceso
de producción o de manufactura, ¿no? Es algo importante es que debemos incluir a todos los participantes en el proceso para poder elaborarlo. Es decir, digo, si tú eres el empleado, digo, tú eres el emprendedor, tú eres el dueño y apenas estás empezando tu negocio, ¿no? Que es algo también importante que yo le recomiendo, cuando vayan a empezar un negocio, cuando vayan a iniciar, planeen sus procesos desde el inicio, ¿sí? O sea, cuando estén en la fase de desarrollo, vayan haciendo también sus procesos, porque es más fácil que tú contrates a una persona y le digas, aquí está el proceso y esto es lo que tienes que seguir para poder ejecutar tu actividad diaria, ¿no? Para poder vender, para poder hacer los pasteles, para poder hacer, etcétera. No digo que le digas a un chef cómo hacer los pasteles, ¿no? Sino, ok, para poder hacer los pasteles tienes que llegar a tal hora, tienes que abrir tal hora, tienes que limpiar aquí, tienes que sacar la materia prima de este lugar, etcétera, ¿no? O sea, seguir como cuáles son los pasos para poder entregar, ¿no? Un pastel al cliente. Eh, si ya tenemos un negocio que ya está funcionando, sí es importante que involucres a todas las personas para poder hacer este diagrama, ¿no? Ya tenemos la información, ya tenemos mapeado el proceso, ya sabemos quiénes son los participantes que dan información, ya sabemos quiénes son los clientes, las entradas, las salidas, ya tenemos el límite. Ok, juntamos a todas las personas que están en ese proceso y empezamos a trabajarlo, empezamos a hacer el diagrama y entre todos construimos este proceso, ¿no? Eso es algo muy, muy importante y le va a dar mucho, mucho empuje al negocio. La verdad es que hay negocios que son ya grandes, no sé, a lo mejor un negocio de 100 personas o más, donde naturalmente no vas a poder tener a todos, pero sí puedes tener a una persona que represente cierto departamento, cierta actividad y que te ayude a armar este diagrama, ¿no? Ok. Ahora, pues creo que algunos de ustedes pues ya habrán visto los diagramas. Aquí les estoy poniendo brevemente los elementos. Son los más básicos, porque la verdad es que son creo que como 32 elementos que pueden tener los diagramas de flujo. Pero estos en general son los más básicos y los que nos permiten eh, pues hacer un diagrama de flujo, quiero que sencillo para una micro, pequeña, mediana empresa. Entonces, el primero que vemos como óvalo es un inicio, fin de proceso, es decir, el límite, ¿no? Los límites que tiene el proceso, desde donde inicia hasta donde termina. Y puede tener varios fines. Ahorita vamos a ver, ahí el ejemplo que después solo tiene un fin. Hay otros procesos que tienen varios fines, ¿no? Dependiendo de lo que vaya pasando. Tenemos los rectángulos que son actividades, los círculos son conexiones o enlaces con otras partes del diagrama o con otras partes del flujo. Tenemos también los documentos, ¿no? Tenemos eh, algunos documentos que se generan o que se utilizan dentro del proceso. Tenemos decisiones, estos rombitos significan como una toma de decisiones, hay una pregunta si se ejecuta cierta actividad, ¿qué pasa? Si no se ejecuta, ¿qué pasa? ¿No? Tenemos este símbolo que también puede representar una pausa en el proceso y pues las flechitas indican la dirección, ¿no? Hacia dónde se mueve, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Nada más nos determinan más o menos la dirección. Ok, pues bueno, aquí les pongo un ejemplo. Es un ejemplo, la verdad, bastante, bastante sencillo. Y en este ejemplo vemos, por ejemplo, no es el de un restaurante, ¿no? Entonces, ¿en dónde empieza el flujo? Pues saludando al cliente, ¿no? Este es el mesero, lo primero que hace es saludar al cliente, ofrece la carta de las promociones, ofrece bebidas. Aquí tenemos una pregunta. Si el cliente ordena bebidas, sí, entonces el mesero se dirige a barra y luego regresa y entrega las bebidas. Si el cliente no ordena bebidas, entonces el mesero tiene que esperar 4 minutos, ¿no? Igual, después de dirigirse a barra y entregar las bebidas, espera 4 minutos. Regresamos aquí. Después de esperar 4 minutos, toma la orden, entrega la comanda en la cocina. Después de entregar la comanda, espera 10 minutos, regresa a la cocina a recoger la orden y luego regresa a entregar la comida al cliente y ahí termina el proceso de la solicitud del cliente, ¿no? De la orden del cliente. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que en esto hay varios procesos que podrían derivarse, ¿no? Por ejemplo, aquí se podría derivar un proceso, ¿no? Entre las bebidas, entre dirigirse a la barra y entregar las bebidas. Ahí podría haber un proceso donde una persona que está en la barra prepara las bebidas. Aquí en la parte de la cocina también puede haber un proceso donde la persona, los cocineros preparan los alimentos.
por ejemplo, aquí también puede derivarse ¿dónde está tomar la orden, ¿no? En la entrega de la comanda también se puede derivar otro proceso, donde a lo mejor el cliente, digo, el mesero registra, ¿no? En algún programa o algún software la comanda del cliente y este va a alimentar, ¿no? Se va a convertir en una entrada para el proceso de administración para poder hacer la conciliación del el cierre del día, ¿no? O poder cobrar. Entonces, esta es la manera de cómo representamos un flujo básico de un proceso. Ahora, este es un diagrama horizontal. La verdad es que no encontré un ejemplo para hacerlo un poquito más grande. Pero bueno, este es un proceso, por ejemplo, de reclutamiento de personal, ¿no? Entonces, en este ejemplo lo que vemos es que tenemos... A ver, un segundo. Tenemos tres funciones, ¿sí? Como les mencionaba, podemos tener nuestros procesos los podemos orientar también con base en funciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la solicitud, el área que solicita, ¿no? El departamento que solicita al personal. Tenemos aquí a recursos humanos, que este sería todo un departamento, y aquí tenemos a un administrador, ¿no? Alguien que ejecuta acciones de administración. Entonces, el proceso, si se dan cuenta, igual tiene un inicio y acá tiene los fines, ¿no? Los que están marcados en rojo. Bueno, y este que está marcado en azul. Tenemos las actividades, ¿no? Si se dan cuenta, pues se van siguiendo ciertos pasos, pero también tenemos diferentes puntos en fin. Por ejemplo, si este no es un candidato o no se aprueba la solicitud, pues aquí se termina el proceso, ¿no? De esta solicitud. Naturalmente, pues habrá más solicitudes, ¿no? Aquí se puede terminar también el proceso, aquí también puede terminar el proceso, etcétera, en varios lugares, ¿no? Tenemos estas preguntas, ¿no? Donde se retroalimenta, ¿no? La actividad, si algo sucede, sí, si no sucede, qué pasa. Pero aquí lo importante, y creo que es algo bastante rescatable y creo que es de lo que más, donde normalmente batallan un poquito más los negocios, es en poder plantear este tipo de diagramas, ¿no? Donde no solamente nos orientamos en ejecutar una acción, sino nos orientamos en que esta acción o este proceso vaya con función en procesos. Entonces, podemos tener aquí la cantidad de funciones que podamos necesitar para poder ejecutar un solo proceso. Cuando logramos tener una visibilidad así, tenemos un proceso mucho más robusto que solamente tenerlo de esta manera, ¿no? En esta manera, pues sí tenemos un proceso, es bueno, sin embargo, no lo tenemos orientado a funciones, lo tenemos solamente un proceso de una actividad para una sola persona, que es el mesero, ¿no? Si tuviéramos este proceso y lo abrimos, podemos sacar un subproceso de aquí, de la barra, un subproceso de la cocina, un subproceso aquí también de la parte de las comandas, eh, y a lo mejor acá hasta podríamos añadirle un poco para la parte de postres o cosas por el estilo, ¿no? Entonces tendríamos un proceso más amplio donde tendríamos al mesero, donde tendríamos al cocinero, donde tenemos al de la barra, al barman, donde podríamos tener también al gerente, ¿no? O al cajero, ¿no? Del negocio. Entonces podríamos tener un proceso con cuatro funciones y un proceso muchísimo más robusto donde podemos identificar exactamente quién va haciendo qué cosa dentro de todo un proceso completo. Ok, pues para ir terminando, algunos consejos importantes referente a los procesos. Primero, pues la comunicación del proceso y la capacitación es de suma importancia, ¿no? A veces que decimos, bueno, ya está el proceso, órale, ya, yo ya cumplí como emprendedor, ya cumplí como líder, ya hice mi proceso, ok, lo comunico, está bien. ¿Y cuándo lo capacitas? ¿No? Hay veces que la capacitación es obviamos la capacitación, se nos olvida que tenemos que capacitar a la gente, hacemos el proceso y pues ahí quedó en un papel. ¿Y de qué sirve? Pues absolutamente de nada, ¿no? Podemos tener un proceso muy padre, un diagrama muy bonito, inclusive hacer un manual de procedimientos, que ya es como un derivado, pero pues si no capacitamos a la gente, pues la gente va a seguir diciendo, pues es que yo no entendí el proceso, ¿no? El acceso a la documentación debe ser fácil para los usuarios. Es decir, podemos tener carpetas, ¿no? A lo mejor en la oficina podemos tener una carpeta física con el proceso impreso. Podemos repartir el proceso y tenerlos en los escritorios de las personas. Lo podemos tener en una red compartida.
en una carpeta, igual en una computadora donde todo el mundo pueda entrar y revisar el proceso. Debe tener acceso fácil para que cualquier persona se pueda meter, revisar el proceso y entender cómo debe hacer sus actividades, ¿no? Evaluar constantemente si el proceso es funcional. Esto lo podemos hacer a través de auditorías para cada proceso con base en los puntos de control que vayamos definiendo. Se pueden generar metodologías de mejora continua. Eso también es importante, ¿no? Nuestros procesos pues siempre pueden mejorar. Siempre pueden ayudarnos a ser más rápidos al ejecutar una actividad, pueden ayudarnos a reducir costos, pueden ayudarnos a tener menos personas trabajando en actividades dobles. Siempre podemos tener una mejora, ¿no? Entonces es importante pues identificar en qué momentos podemos evaluar nuestros procesos y crear mejoras a estos que ya existan. Y pues también es importante, ¿no? Mientras más detallado sea el proceso, pues más fácil va a ser identificar y solucionar problemas, ¿no? Cuando no sé si les haya pasado, pero de repente tenemos un problema en el negocio y todo el mundo ha vuelto loco para entender qué fue lo que sucedió. No, es que, ¿qué pasó? No, pues es que, y empezamos a buscar culpables, ¿no? Es que fue fulanito que no hizo esto, es que sí, pero yo no lo hice porque a mí no me dijeron o porque yo entendí otra cosa, pero es que no, entonces empezamos a hacer un caos, ¿no? Y pasa una novela y todo el mundo se echa la culpa, etcétera. Cuando tenemos un proceso definido, es muy fácil identificar primero en qué proceso fue donde existió el problema, ¿no? De dónde viene la raíz del problema. Y al identificarlo, podemos crear las soluciones, ya sea que una sea una solución correctiva o una solución preventiva para el futuro, ¿no? No sé, a lo mejor tener que ofrecerle una garantía al cliente o un reembolso, o evitar que pueda volver a pasar, ¿no? Que también es algo importante. Entonces, pues son algunos consejos, algunas consideraciones que debemos tomar para poder implementar pues, nuestros procesos de una manera eficiente y que sean útiles, ¿no? Para todos nosotros. Y pues bueno, antes de pasar a las preguntas, pues solamente darles a conocer, ¿no? Que dentro de las soluciones que ofrecemos en la consultoría, pues tenemos también la parte del asesoramiento para procesos, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas, donde pues hacemos una asesoría personalizada, hacemos un análisis del tipo de negocio que tienen, de la operación que tengan, les ayudamos a hacer la recopilación y análisis de datos que nos va a permitir pues tener el mapeo del proceso, hacemos los flujos, definimos roles, que también es algo importante, ¿no? Dentro de la organización, que les ayuda también mucho a la parte de recursos humanos, ¿no? Para poder saber qué tipo de gente tienes que contratar para que pueda cumplir la función específica de un proceso. Y pues también algo importante, les ayudamos a definir los puntos de control interno que les van a permitir pues tener la tranquilidad de que el proceso pues va a tener la menor cantidad de quiebres, ¿no? Documentarlos y poder hacer una estrategia pues de comunicación y de capacitación adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos de las soluciones que ofrecemos también dentro de la consultoría, se las dejamos aquí. Pues bueno, creo que ya me estoy pasando un poquito de tiempo, así que vamos a atender pues las preguntas que puedan ir teniendo, ¿de acuerdo? Antes de, bueno, a la par, me gustaría abrir el último sondeo de la sesión, eh, y este va un poquito enfocado pues más a si les gustó y pues comentarios propios, ¿no? Entonces pues lo voy a ir abriendo y voy a ir contestando pues las preguntas que hacían, ¿no? Preguntaban si mi empresa uno trabaja por procesos, ¿cuál sería el punto de partida para comenzar a definirlos? ¿En qué área es el punto de partida? Bueno, yo te diría ahí, Karen, la idea sería comenzar primero haciendo un mapeo general del negocio, identificar cuáles son los procesos completos, ¿no? O sea, macros que tiene tu negocio, ¿no? O sea, si tu negocio es de servicios, a lo mejor no vas a tener nada de producción, pero sí vas a tener una parte como de atención al cliente, ¿no? Entonces vas a tener atención al cliente, vas a tener una parte de ventas, cómo administras el negocio, a lo mejor solo tienes tres, y de ahí ir derivando, lo puedes hacer por funciones, ¿no? O lo puedes hacer por actividades propias, ¿no? Dentro de cada uno de esos procesos. Y pues vas abriendo, ¿no? Como te mencionaba, de lo general a lo particular. Dentro de la parte de servicios, pues tenemos pues la recepción del cliente, tenemos el servicio postventa, ¿no? Que a lo mejor muchas personas lo olvidan o lo omiten, ¿no? Y pues de ahí ya podemos ir determinando cada uno de estos procesos. Ok, referente a puntos de control, ¿qué criterios recomiendas para definir estos puntos de control?
y cuáles serían sus indicadores o valores. Pues bueno, ahí depende mucho el proceso. Eh, hay tantos puntos de control como procesos, ¿no? O sea, dentro de un proceso, por ejemplo, de ventas, ¿no? Si queremos asegurarnos que los vendedores están realmente entregando las cotizaciones, un punto de control sería que el cliente firmara la cotización y tuviéramos el respaldo en algún lado de esa cotización firmada, por ejemplo. Entonces, de esa manera nos aseguramos que realmente nuestro vendedor está teniendo, entregando cotizaciones, ¿no? Otro punto de control, por ejemplo, para el mismo proceso de ventas, es que, por ejemplo, para la parte de descuentos, ¿no? Muchas empresas manejan o dan oportunidades a los clientes, digo, a los vendedores de ofrecer descuentos en ciertos límites, ¿no? Un punto de control para evitar malos usos de estos descuentos es que cierto nivel de descuentos se autorice solamente por el gerente o por el mismo dueño, ¿no? Dependiendo de la estructura. Entonces el vendedor sí tiene cierta posibilidad de dar un descuento, pero si quiere dar un porcentaje mayor, entonces le tiene que avisar al gerente o al dueño o a su jefe y le va a autorizar el descuento, ¿no? Entonces de esa manera pues evitas que pues porque el vendedor venda por vender, ¿no? Estés malbaratando tus productos, ¿no? Estés dando descuentos que de repente pues puedan ser contraproducentes, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchos puntos de control que se pueden ir definiendo. Depende mucho el proceso, el riesgo que pueda tener la actividad, ¿no? Puedes tener riesgos que puedan ser operativos o pueden ser riesgos financieros, ¿no? Entonces, el tipo de riesgo que puedas tener, el tipo de punto de control que debes de ir generando. Ujú. A ver, había otra pregunta. ¿Se deben mapear todas las actividades de una organización o solamente las relacionadas con los objetivos? Aquí yo te diría, Gilberto, pues todas. O sea, mientras tengas el mapeo general de toda la organización, va a ser más fácil que puedas después como segmentarlo por subprocesos y puedas tener un mejor beneficio, ¿no? de estas actividades. Si lo ves solamente por objetivos, pues puede ser que de repente pierdas de vista algún proceso que a lo mejor no es tan importante o que tú no crees que sea tan importante en el momento, y pues puede quedar un área, una zona gris ahí, ¿no? Que no se cubra y pueda generar pues más adelante algún problema, ¿no? Entonces pues sí es recomendado trabajar todos. Naturalmente no puedes trabajar todos al mismo tiempo, eso es correcto, pero pues ir como trabajando a lo mejor los que tengan más posibilidad de crear riesgos o donde puedas tener más problemas en tu negocio y de ahí partir hacia los que van siendo menos relevantes, ¿no? ¿Qué tan fácil es confundir el objetivo del proceso con la salida del proceso y qué recomiendan para evitar este error? Creo que es una buena pregunta. Creo que la manera más fácil de determinarlo es cuando tú lo ves desde un punto de vista de un proceso por funciones. Porque cuando lo ves por proceso, por funciones, te vas a dar cuenta que vas a tener diferentes salidas de acuerdo a la función de cada una de las personas, ¿no? Entonces, a lo mejor, como veíamos en el ejemplo de recursos humanos que veíamos anteriormente, para cada una de estas funciones va a haber diferentes salidas dentro del proceso, ¿no? Una persona puede generar, una salida puede ser la entrega, ¿no? de la solicitud llena, o puede ser el currículum y el análisis y el estudio socioeconómico y psicosocial. Y para otra persona puede ser ya como tal el contratar a la persona, ¿no? Entonces el objetivo pues va a ser, el proceso es lo que tú quieres lograr, ¿no? Poder tener, captar gente y poder contratarla de una manera eficiente, de acuerdo a las políticas y lineamientos que tenga el negocio, ¿no? Ese puede ser el objetivo. Y las salidas de cada proceso, del proceso, pues van a depender de las funciones que tenga cada uno de los participantes dentro de este proceso. Ujú. Espero que haya contestado tu pregunta, Octavio. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera igual alzar la mano o escribirla por voz. Si no es así, pues la verdad es que les agradezco mucho la participación. De nuevo les dejo aquí los datos. Tenemos en la página web un espacio donde ustedes pueden reservar una hora de asesoría completamente gratuita. Les dejo aquí la liga, es www.jbnbusinesscon.com/reserva online.
Sí, el punto 6, déjame, me regreso rápidamente. Eh, y el punto 6 es las entradas de proceso, me parece, ¿verdad, Eric? Referente a las entradas, hablábamos de que cada uno de de los proveedores que generan información o que generan algún producto, algún bien para nuestro proceso, nos van a dar las entradas, ¿no? Nos van a decir qué material vamos a ocupar para el proceso, nos van a decir qué información vamos a ocupar para el proceso, ¿no? Poner el ejemplo igual de la maquila, ¿no? De la imprenta, por ejemplo. En la imprenta, pues en la parte operativa, la entrada del proceso va a ser la orden de producción que le entregue la gente de compras, digo, de ventas, ¿no? A lo mejor un cliente está pidiendo una lona de 60 por 90, ¿no? Entonces generan una orden de producción y esta orden de producción como tal se vuelve una entrada para el proceso operativo. Entonces la persona operativa o el operador recibe esta orden de producción y ya puede meter esa información que también se convierte en una entrada a la máquina y entonces la máquina ya sabe que tiene que imprimir en un formato de 60 por 90, ¿no? Eso es cómo funcionan las entradas de los procesos. Y aquí puede ser también un producto, ¿no? O sea, a lo mejor la entrada del proceso puede ser una materia prima que tú vas a transformar en otro producto o que tú la vas a revender, ¿no? Entonces, esas son las entradas como tal. Los componentes, como mencionaba, ¿no? Los componentes del proceso, pero que son entradas, no componentes que se convierten en salidas. Ujú. Y sobre puntos de control, ¿qué recomiendas para identificarlos y documentarlos? Lo primero que te diría sería de tu proceso, cuando tú identifiques tu proceso, ¿no? Por ejemplo, voy a poner en este, que es uno muy sencillo. En este proceso, pues yo tengo diferentes actividades, ¿no? Yo para poder identificar cuáles deberían ser mis puntos de control, yo tengo que identificar primero cuáles son mis puntos de quiebre, dónde puede haber como problemas, ¿no? O dificultades. Entonces, a lo mejor un punto de quiebre, y que normalmente sucede, es en estos 4 minutos de espera en los que el cliente va a revisar en los que el cliente revisa la carta para pedir la orden, ¿no? A lo mejor el, el mesero se tarda más de 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, ¿no? Entonces, naturalmente aquí, pues yo tendría que tener un punto de control para evitar que el mesero se tardara más de 4 minutos, ¿no? No sé, a lo mejor el jefe de piso tendría que estar al pendiente, ¿no? Con cronómetro casi casi para poder decir, oye, mesero, pues ya pasaron los 4 minutos, vas, ¿no? O sea, no puede, o sea, si estoy viendo a los meseros que están parados, pues algo está pasando, ¿no? O si están platicando en la cocina, algo está pasando, no están dando el servicio. Pero también puedes tenerlo como un punto de control, no necesariamente eh, al momento, ¿no? En este tipo de procesos puede ser un punto de control con una encuesta donde puedes saber si la atención fue pronta, ¿no? Si recibieron, si le tomaron su orden rápido o no. Entonces, con esta información, después tú puedes dar retroalimentación a tu mesero y decirle, oye, a ver, el tiempo es este, no le estás cumpliendo, llama a atención uno, ¿no? Si ya empiezas a tener muchas incidencias, pues ya puede haber una sanción. Y si no, inclusive hasta puedes considerar pues terminar su relación comercial, ¿no? Porque también otra cosa que permiten los procesos es darte cuenta cuando la gente no está cumpliendo los lineamientos de las actividades y pues tienes como la posibilidad de decir, oye, pues termino tu relación laboral porque tú no estás siendo eficiente, tú no estás cumpliendo las actividades que debes cumplir, ¿no? Y estás ocasionando un problema para el negocio. Ese es un ejemplo, ¿no? A lo mejor igual en la cocina, ¿no? Eh, el, el- muy sencillo, las comandas, ¿no? Las tienes que registrar. Si no las registras, eh, las vas y las enganchas en la cocina y después de la cocina las tienes que poner en un espacio físico para poder hacer una conciliación entre lo que dice la comanda y lo que registraste en el sistema, ¿no? O sea, ahí tienes otro punto de control. Y pues bueno, documentarlo, pues los puedes documentar eh, tanto dentro del proceso como igual como documentos que se puedan o actividades que puedan derivarse entre cada uno de estas actividades, ¿no? Como subactividades o como documentos.
y también pues tenerlo como dentro de tus políticas, ¿no? Como derivado de esto también existen los manuales de procedimientos. En los manuales de procedimientos pues se documentan también muchas de estas actividades. Entonces ahí es donde puedes entrar y poner como cuáles son los puntos de control que determinaste, ¿no? Para cada proceso. Ujú. Excelente. Pues bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, pues les agradezco mucho el tiempo. Espero que haya sido pues de su utilidad este webinar. Y pues bueno, de nuevo les hago la invitación que nos sigan en la página de Facebook para que puedan estar enterados de las siguientes webinars que vamos a estar dando. De igual manera, pues les haré llegar la repetición del webinar para que lo puedan revisar. Y en la página pues puedan también descargar la presentación. Excelente fin de semana a todos. Muchas gracias de nuevo. Y cualquier duda, comentario, pues quedamos a sus órdenes eh, para, para este u otros servicios o necesidades que puedan tener para sus negocios. Excelente fin de semana y pues hasta la siguiente. Muchas gracias.